¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es viernes 21 de octubre, semana 29 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 23. Este Señor es el grupo que busca tu presencia. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Este Señor es el grupo que busca tu presencia. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Este Señor es el grupo que busca tu presencia. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Este, Señor, es el grupo que busca tu presencia. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 12, versículos del 54 al 59. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez más, el Señor nos llama la atención sobre lo que hacemos aquí y lo que dejamos de hacer. ¿Por qué nos llama hipócritas? Porque aplicamos nuestro conocimiento o nuestra ciencia para cosas que nos mueven o nos interesan, como cuándo hará sequía, cuándo va a llover. Pero parece que el asunto de cómo está nuestra alma y cuáles son los signos que Dios nos está presentando, esos como que no los tomamos en cuenta, como que no nos dicen nada, o como que queremos hacernos los ciegos y los sordos, tal vez también los mudos. El Señor reconoce que tenemos capacidades, inteligencia suficiente para darnos cuenta en aquellos tiempos
en que no existían aparatos para pronosticar el clima, de cuándo convenía hacer una siembra, cuándo no, cuándo llovía y cuándo hacía sequía. Si así eran hace 2000 años, nosotros ahora tenemos muchas más ventajas para hacer pronósticos. El asunto es que, ¿por qué no pronosticamos cómo estamos nosotros espiritualmente hablando y hacia dónde se encamina el mundo? Porque la mayoría de la gente, y no me lo tomen a mal, pero andamos como borregos tras aquello que la ciencia o los medios de comunicación nos dictan y vamos por donde nos señalan sin mucho discernimiento. Para mí no hay duda de que aquí el Señor nos está hablando acerca de la capacidad de discernir qué es lo que tenemos que hacer ahora, qué es lo que nos está tocando vivir. Cuando empezó todo esto de la pandemia en el 2020, muchos hicieron pronósticos bastante cataclísmicos, pero sobre todo teníamos la idea y hasta la esperanza de que si Dios había permitido que el mundo se detuviera por una cosita tan pequeña como un virus, el hombre, el ser humano, pudiese pensar que nos estábamos alejando de Dios, que la sociedad entera tenía que cambiar, que teníamos que volver a los valores que teníamos, a los valores sanos, los valores como seres humanos, los valores del Evangelio, para poder frenar la hecatombe. Pero ya la epidemia, digamos que está dando sus últimos coletazos, pero ¿cambiamos? ¿Podemos decir que la sociedad del 2022 es mejor que la del 2019? En algunas cosas puede que sí, en otras tal vez está peor, pero en definitiva yo no estoy tan seguro de que la gente, la humanidad haya aprendido aún la lección. Y a veces me digo, ¿será que el Señor tendrá que permitir algo mucho más fuerte para que el mundo termine de entender? Cuando la pandemia estaba recién comenzando, hubo alguien, un dignatario, que se atrevió a decir, este asunto no es de Dios, esto no piensen tan alto, esto lo resolvemos nosotros. Y pasaron 3 años y la gente tuvo que darse cuenta que aquellas palabras que hasta se publicaron por los medios de comunicación se las llevó el viento, porque la ciencia no pudo, tardó mucho y se llevó muchas vidas. El asunto es que si somos tan soberbios como para pretender que el ser humano puede controlar las fuerzas naturales, tendríamos que tener también la inteligencia para darnos cuenta de que hay cosas ante las que no podemos hacerle frente. No podemos hacer eso. Y el Señor nos dice, hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos presentes? ¿Y cuáles son los signos presentes? Veamos cómo está la economía, veamos cómo está la estructura social, vemos cómo el clima cambia y está causando estragos en tantos lugares. Veamos cómo las familias se dividen, cómo la gente ya no se casa, quiere vivir solamente amancebada, cómo los jóvenes no respetan a los adultos, cómo la gente quiere hacer lo que quisiera sin tener en cuenta a Dios, ni a sus preceptos, ni a sus mandatos. La ley está allí, la ley divina sigue allí y seguirá allí para darnos libertad, no para coartar la libertad. Pero si esas leyes no nos llevan a amar más, pues no hemos entendido para qué están allí. Era una ley preparatoria. El Señor nos ha dado toda su palabra y nos ha revelado todo su amor para que vivamos precisamente de ese amor. ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? ¿Y qué es lo que nos conviene hacer ahora? Puede que tú tengas alguna respuesta diferente a la que yo te pueda dar, pero ciertamente alguna de las cosas que tenemos que hacer ahora es ser más humanos, es tener compasión del otro, es pensar un poco más en los demás y no solo en uno mismo. Como quien dice, sálvese quien pueda, que cada quien agarre sus salvavidas y se lance al mar, pero nadie piensa tal vez en el otro. Y eso nos está convirtiendo en una sociedad egoísta, en una sociedad poco humana y poco sensible. Y eso
no puede pasar. Eso no podemos nosotros permitirlo. Si tú y yo somos cristianos, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Sobre todo, acordarnos del otro. Acordarnos de que hay más personas y acordarnos de que tenemos un mensaje de esperanza que llevar a los demás. Ayer hablábamos de lo que el Señor dijo: he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que estuviese ya ardiendo. Ese fuego tenemos que compartirlo a los otros. Hay muchísima gente desesperada, deprimida. Hay muchísima gente que está pasando por crisis emocionales y crisis espirituales. No podemos echarles una manito para que salgan de ese túnel oscuro en el que están metidos, se metieron o los metieron. Podemos nosotros siempre hacer algo por ellos. Estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos difíciles, pero también tiempos de mucha esperanza, porque vemos a través del Evangelio hacia dónde nos quiere Dios llevar, hacia una sociedad más justa, hacia una sociedad más equitativa y sobre todo hacia una sociedad más misericordiosa. Ese es el punto. Al final de este texto, el Señor nos habla de una extraña situación de ponernos de acuerdo con el adversario mientras vamos de camino. Este texto se suele usar mucho para explicarnos la doctrina del purgatorio. ¿Quieren saber algo? Hay muchos por allí que niegan el purgatorio, dicen que eso no existe, que eso es mentira, pero está ciertamente muy bien fundamentada a través de los años, de los siglos, y está en el catecismo de la Iglesia Católica. Dice acá: ponte de acuerdo mientras vas de camino, el camino de la vida, la existencia en este mundo. Haz el bien mientras vas de camino, porque este mundo pasa y es la única oportunidad que tenemos para hacer las cosas bien, para ponernos de acuerdo con el que esté en desacuerdo con nosotros, para que no te lleve ante el juez y el juez te entregue a la policía y la policía te meta en la cárcel. ¿Qué puedes hacer en la cárcel? Nada. Así se parece el purgatorio. En el purgatorio no puedes hacer nada. Hay gente que le pide mucho a las ánimas benditas, pero es que hay una situación complicada porque las almas, no pueden hacer nada por nadie. Somos nosotros los que podemos hacer por ellos porque están en una etapa de purificación. Están pagando lo que deben. Las deudas pendientes se pagan en el purgatorio, en la cárcel, como dice aquí. Porque si no, ¿cómo pueden pagar si están presas? Dice: yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Si yo no puedo pagar, ¿quién paga? Pagan otros. De ahí la importancia de que tú y yo intercedamos por aquellos que aún están en camino y no han llegado al cielo a través de misas, oraciones, rosarios, plegarias, sacrificios voluntarios ofrecidos por estas almas del purgatorio. Estos también son signos de los tiempos. Recordar que no estamos en este mundo para siempre y que en algún momento nos tendremos que ir y seremos juzgados por el bien que hayamos hecho. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.